Mi hermano de la vida, Roque Edmundo Minata. ¿Cómo estás, Roquito? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Juan? Saludo para vos, para todo el equipo, para la audiencia de Radio Total, que como siempre mucho. Bueno, hombre, parte de Radio Total, ¿no? Así es, uno nunca se despega de ahí. No, por supuesto, ni te vas a despegar de nosotros tampoco. Ni te vamos a permitir. Bueno, una jornada que debe tener para vos seguramente un gusto agridulce. Recién lo veíamos al Changi Rodríguez, nos acordábamos del amigo Román, todos quienes en aquel momento estaban cursando los últimos años de la secundaria, comprometidos en el centro de estudiantes, en la militancia política también, y que, bueno, fueron arrasados por estos tarados de los cuales recién 40 años después podemos sentarlo finalmente ante la justicia. Así es, Juan. Sabes que investigando con el negro Román, dijimos cuál habrá sido la causa que por allá por 1976 a un grupo de la Policía Federal de la ciudad de Buenos Aires se le dio por venir a hacer, a meter miedo, ¿no? Aquí a Concordia, Concepción del Uruguay, a Gualeguaychú, a Colón. Y en fin, a la conclusión que llegamos era lógicamente que lo que ellos defendían es justamente el terrorismo del Estado. Terrorismo significa meter miedo. Sí, terror. El terror es miedo. Y cuando vos sabés que cuando la violencia y el miedo y el terror están en manos del Estado, obviamente se transforma en eso, el terrorismo del Estado. Y este era un grupo paramilitar. En esa época estaba acá a cargo de la Policía Federal el comisario Ceballos. Y lo pasaron por encima, un hombre con trayectoria, pero un hombre del pueblo, un hombre que vivía acá en nuestra ciudad. Una policía que se dedicaba más a los trámites, ¿te acordás? El pasaporte, bueno, tenían muy pocos casos por la justicia federal, hacer tramitaciones judiciales. Los delitos penales Sí, no eran como son hoy. Entonces, de un día para el otro, sí. No, y decía, en una comunidad donde además no desapareció gente, digamos, había una comunidad muy... El último hecho de violencia que se registró en Concepción del Uruguay, como para justificar, fue con López Jordán. Ese fue el último. Claro. Y de López Jordán hasta acá no hubo hechos de violencia institucionales y políticos. Claro, no sé, yo no me acuerdo de haber asesinado a un diputado, que haya sido una revuelta donde que murió gente, por lo menos la historia de Concepción del Uruguay no marca nada. Claro. Es una comunidad más pacífica que esta, y donde nos conocíamos todos, no había, ¿no? Claro. Bueno, entonces lo que nunca se entendió es a qué llegaron estos jóvenes. Estos jóvenes, digo entre comillas, porque era un grupo de oficiales recién recibidos, no sé si lo mandaron a practicar o qué, pero eran manejados por el general Arguindegui y eran para policiales, hasta tal punto que a tanto Ceballos, que perdón era el segundo jefe, como a Vera, directamente los pasaron por encima. Entonces vos veías que la Policía Federal trabajaba de mañana de una forma hasta la 1, y a la tarde y a la noche se transformaba en un centro clandestino. Claro. Eran dos policías federales totalmente distintos. Así que Temasaferri Sí. vino de Buenos Aires, no estaba destinado acá. No, nunca. Es más, trataron de que no figure, figuró. Acá nosotros, Marita Cachópoles como abogada y el fiscal, tuvieron que indagar y tuvieron que ir a declarar ex empleados de la Policía Federal y retirados a decir que sí, que Masaferri estaba, porque borraron hasta del legajo su paso por acá. Él no estaba destinado porque justamente su función era para policía, ¿no? Claro. Entonces, bueno, comenzar a meter miedo por dónde, comenzar a meter miedo y terror por donde correspondía, que era por la gente joven. Claro. Entonces, ¿cómo hacías vos para decirle hoy a un chico de 16, 17 años que no se meta en política? Lo mete preso, lo picanea, lo amenazá, le decís que le vas a matar el hermano, que le vas a matar la hermana si seguía haciendo política, que a tu hija la van a echar del laburo. Entonces, bueno, eso es meter miedo, es meter terror. Claro, sí, totalmente. Para eso vinieron, hicieron su trabajo sucio
en cuanto a nosotros que éramos menores, ¿no? Por eso se lo juzgó a los otros, se va a jugar a esto por privación ilegítima de la libertad, agravada por la ley de minoridad, porque éramos menores, y también, por supuesto, por el delito de lesa humanidad, dado que fuimos reprimidos, ¿no? Y hubo en el caso de Román, lesiones graves, ¿no? Contame un poquito de lo que te acuerdes, Roque, no para revolver en la llaga del dolor, sino para decirle a la gente qué es lo que pasó, porque acá, digamos, nadie vio nada, nadie pasó nada. Creo que lo más cerca que estuvimos de saber de algo así fue aquella irrupción en la casa de Martínez Paiva, y después poca cosa más. Bueno, en varias casas, sí, digo, también, ¿no? Pero lo más públicamente se conoce, digamos. Claro. Había dos niveles, digamos, para ellos, ¿no es cierto? Y para la sociedad también, de militancia. Estaba la militancia de los mayores, digamos así, o de la juventud, pero ya chicos de 27, 28, 29 años, que era Chupete Valente, el ex concejal Darío Moreno, Martínez Paiva, bueno, Angerosa, de acá, de Gualeguaychú, y todos ellos conformaban, por un lado, la JP, y algunos la JUP, ¿no? Claro. Y por el otro lado estaban los centros de estudiantes, que éramos nosotros, que éramos la UESA, ¿sí? En esa época estaba acá Currumero, en el Colegio Nacional, estaba el doctor Mata, Aguilera, en la escuela normal estaba, bueno, Chanqui Rodríguez, el negro Román, estaba yo, bueno, y ahí iba el negro Ceni, estaba en Don Bosco, y entre todos conformábamos lo que era la Unión de Estudiantes Secundarios, que más que un trabajo político, lo que nosotros hacíamos era un trabajo eminentemente social, ¿no? Nosotros íbamos a los barrios, pintamos, me acuerdo, el Hospitalito, pintamos la escuela 48, íbamos a los barrios, hablábamos con la gente, o sea, un poco como el trabajo que está haciendo hoy muchas agrupaciones con los comedores, ¿sí? Claro, era más social. Y por el otro lado, de aquellos años, no había, exactamente, en el área cultural y musical, no, ni en el área, después teníamos varias áreas, teníamos un área también que tenía que ver con el periodismo. Entonces teníamos una revistita que hacíamos con el negro Román, escribía el negro Román, escribía yo y escribían otros compañeras y compañeras más de la escuela. Teníamos un área donde hacíamos taller y también, por supuesto, recitales. Entonces lo manejaba Caco Romero, que era músico con otros músicos más. Porque lo que hay que entender también, y lo que tienen que entender mucho, que la forma de hacer política de esa forma no era solamente ir el PJ al partido, sino que uno hacía política de donde estaba, porque lógicamente cuando uno tiene una concepción de un movimiento, no tiene nada que ver con un partido, y el movimiento es justamente eso, hacer política de donde votes, ¿sí? Entonces, bueno, el único pecado fue eso. Cuando ellos vinieron se encontraron que esto era un grupo de estudiantes muy fuerte, habíamos logrado una conquista que en La Plata no se consiguió, que era nada más ni nada menos que el medio boleto estudiantil, que nos costó mucho. Tuvimos que ir al Consejo Deliberante, tuvimos que hablar con don Carlos María Celsi, bueno, hasta que al final, después de pelear por mucho tiempo, salió, y justamente a fines de 1975 es cuando coordinábamos ya con don Carlos María Celsi cómo iban a ser los carnets al medio boleto estudiantil. En esa época teníamos una o dos o tres líneas de colectivos, ¿no? Bien. Pero tampoco existían los remis. Y tampoco existía esto que hoy ves que hasta existe a nivel universitario, que me río yo de cómo van a buscar los chicos de escuela, ¿no? Los chicos antes íbamos solos a la escuela, íbamos pateando. Sí. Yo no me acuerdo a la salida de la escuela ver el tumulto de autos que hay hoy. Nos mandaban a pata, íbamos solos o en bicicleta, en lo que venga. Viajaba en la línea 2 en primaria desde segundo grado, tercer grado, claro. Desde la placita Columna hasta el Boulevard Irigoyen, donde me esperaba mi abuelo. Claro, exactamente. Soñar que va a mandar un pibe de cuarto grado, tercer grado, segundo grado en colectivo.
solo. No, hoy no. Bueno, en esa época sí, una ciudad mucho más tranquila, no existía el tema de la inseguridad como existe hoy, entonces se usaba mucho. Lo usábamos algunos, yo iba a pie a la escuela, me iban 12 cuadras, pero lo usaba a veces para ir la tarde hasta el puerto porque daba educación física allá. Claro. Entonces yo usaba en ese caso línea 1. ¿Sí? Bueno, o sea que lo usábamos todos los colectivos. Y bueno, lo logramos a esto con Carlos María Celsi, quedamos que a partir de cuando comienzan las clases en marzo de 1976 comenzaba a funcionar el medio boleto. Por supuesto, lo primero que se derogó en el golpe militar el 24 de marzo de 1976 fue eso. Entonces te imaginamos cuando nosotros empezamos la clase nos encontramos que nos dicen los centros de estudiantes están prohibidos. Por el otro lado no podíamos hacer la revista. No pueden hacer más actos culturales y no se les da más ni se les prestan los salones de acto para hacer recitales. El medio boleto que pelearon todo el año 75, el año pasado, con el nuevo intendente, no va más. Nosotros no teníamos experiencia de golpe de Estado. Claro. No veníamos como ahora, que yo te puedo decir, si había un golpe, quédate quieto. Claro. Lo único que fue que don Carlos María Celsi, me acuerdo que le habló por teléfono a mi viejo y que le dijo, decía a tu hijo que se quede quieto porque esto viene muchísimo más bravo que golpes anteriores. Pero golpes que uno a los 17 años no lo vivió. Entonces uno no las había vivido a los golpes, lo que quería justamente era que se vayan. Entonces, ¿quién eran estos señores para venir a ocupar el espacio que no les corresponde? Entonces nosotros seguimos haciendo política. Y eso fue, entre comillas, el error, por un lado, pero por el otro lado, la virtud de ser una resistencia, o de seguir resistiendo, ¿no? Y bueno, por eso vinieron estos señores, barrieron, como quien dice, literalmente a todos, nos reprimieron, hicieron allanamiento en cada uno de nuestras casas, en la forma denigrante, maltratando a los padres, ¿viste? En una comunidad chica yo creo que la gente tiene que entender, porque también por ahí los padres no están metidos en política como los hijos, ¿viste? Entonces no entendían esto de que venga un milico sin orden, entre, y todos tenían una excusa, por eso se llamó la noche de los mimeógrafos, ¿no? Del mimeógrafo. Porque nosotros teníamos un mimeógrafo que en realidad lo usaban los de la JP, nosotros no lo teníamos, sino que lo tenían ellos, y hacíamos volantes, y que esos volantes obviamente estaban dirigidos contra la dictadura. Entonces nosotros íbamos en esa época, me acuerdo, Manchetica, Búfalo, nos recortábamos los bolsillos de los pantalones, poníamos ahí los panfletos y los sacudíamos adentro. Entonces caían los panfletos y por supuesto si había alguien adentro no sabían nunca de quién era el que los tiraba, pues iba caminando y se me iba cayendo, claro, si no tenía bolsillo. Decía, bueno, imaginación de joven como para seguir, pero decía, ¿cómo? Llenan los boliches, llenan las confiterías, panfletos, hay que buscar el mimeógrafo, hoy sería una fotocopia, ¿viste? Una fotocopiadora, claro, antes era eso. Sí. Era el mismo mimeógrafo como hacíamos la revista, ¿viste? Claro. Era de la JP, creo que no sé si terminó tirado en la liga, no sé dónde, pero bueno, en casa entraron, a mi viejo le pegaron, le dieron una pala, andá, acabá en el fondo, que tu hijo es el responsable, dice. Y eso, hijo, puta, se rajó, en realidad eran vacaciones de julio y yo me había ido a visitar a mi hermano, ¿viste? Que vivía en el sur. Así que bueno, fue la verdad una noche muy... ¿Sufriste tormentos, Roque? Sí, como todos, obviamente, ¿viste? Pero las torturas se dieron en dos. Quizás las físicas pasan porque como cualquiera, ¿viste? ¿Qué sé yo? Podés tener un accidente, te pueden, como yo digo, trompear en una esquina, ¿entendés? Como te pueden trompear en una oficina. Pero la que más te queda es la tortura psicológica, ¿viste? Que es lo que no se te va por mucho tiempo. Que por un lado te machacarte todo el día, que vos no vas a hacer nada en la vida, vos te vamos a perseguir de por vida, no te vamos a dejar ir a la universidad, cosa que sucedió. A mí me retuvieron. Claro, a vos te retuvieron el título. Me retuvieron el título durante 2 años, o sea que me hicieron cierta todo esto. Y por el otro lado, diciéndome que era responsabilidad mía de la muerte de mis 2 hermanos, pues si yo seguía siendo político, ellos estaban estudiando en Santa Fe y iba a ser boleta, ¿viste?
Y más me decían, inclusive la dirección donde vivían, el horario que iban a rendir, toda una tortura psicológica terrible. Y lo peor fue el simulacro de fusilamiento, que es cuando me llevaron a que yo lo vea. Entonces lo pusieron a Morén, lo pusieron a Chupete Valente y lo pusieron a Martínez Paiva, y 2 chicos más que no eran de Concepción, los pusieron con unas vendas, y bueno, hicieron toda la formación en el patio de la Policía Federal como que los iban a fusilar. Esto era julio y llovía, para que te des cuenta vos, y estaban desnudos y con calzoncillos nada más y tapados. Y a mí me hicieron presenciar el fusilamiento, y en el momento que lo iban a fusilar, a mí me meten hacia adentro y tiran tiro al aire. Y por supuesto se siente el llanto de eso. Yo nunca supe si la verdad si murieron o no. Pero te imaginas que estando 2 o 3 días ahí adentro, sin saber de gente que vos conocías, que semejante simulacro, bueno, yo creo que con eso soñé, con el simulacro de fusilamiento soñé como 10 años. O sea que la tortura psicológica sobre un menor, el otro tribunal lo tomó también como algo tan grave como una tortura física, ¿no? Claro. Sobre todo hecho en un menor, ¿viste? Porque son rasgos que te van quedando, ¿viste? Son rasgos que te van quedando. A mí me alteró los nervios también, me alteró mucho. Yo quedé con secuelas que tienen que ver con una ansiedad y con un nerviosismo que he tratado psicológicamente justamente en esa época. Claro. Porque justamente en la adolescencia es a donde se puede, y estos señores lo sabían, hacer una tortura, y quizás a un hombre de 30, 40 o 50 años una tortura psicológica no le entra. Hoy me pueden decir cualquier cosa que, como uno dice, no le echo ni una bala. O sea, te pueden decir cualquier cosa que no sé si no de la pelota. Pero en esa época era bravo, en esa época como tenés 14, 15, 16 o 18 o 17 años que estás en la adolescencia, las torturas psicológicas verdaderamente dejan una marca de por vida, ¿no? Y yo creo que esa, más la física, es lo que es el gran delito que ha cometido este señor que se creyó que se llevaba el mundo por delante, y que aparte de eso, Juan, acordate que no solamente lo hizo desde la política, sino que ya que tenía la impunidad y era joven, podía hacer cualquier cosa. Entonces se daba el lujo de entrar a Búfalo y echar gente. Si le gustaba a tu novia, perdía, trata de que tu novia no salga nunca más, porque o era boleta, como quien dice entre comillas, o te separaba, o te decía a los dueños de Búfalo que vos no tenés nunca más. Claro. No te dejaba entrar, total era el jefe de la ciudad. Ya se movía con una impunidad total. Sí. Hasta tal punto que en esa época el teniente coronel, no me sale el nombre, Schirmer, se enojó muchísimo con la Policía Federal, inclusive yo me enteré años después que lamentablemente falleció porque él venía a declarar a favor nuestro en contra de Pasaferri, porque yo lo único que logré es, a través de un amigo en común, una comunicación telefónica con él, donde me decía que sí, que él estaba dispuesto de venir a declarar, porque justamente fue lo que dijo, que mientras él sea teniente coronel, en esa área no iba a desaparecer absolutamente nadie, y lo cumplió. Y se enojó con Arguindegui muchísimo por ahí, y le mandaba a los paramilitares, ¿no? Y todos los presos que estuvo, los tuvo blanqueados, digamos, que fueron presos políticos de golpe. Llámese Julio César Neri, llámese don Carlos María Cés, los concejales, llámese también la gente de Y Fuerza. O sea, todo lo que tocó Schimber, digamos, entre comillas, no fue con la misma vehemencia, la misma brutalidad, y que lo hizo sí los parapoliciales de la federal, ¿no? Bueno, y ahí entraron en un conflicto entre fuerzas. ¿Lo mismo cómo? ¿La gendarmería qué papel jugó en aquel momento? No, nada. En esa vez, en el golpe militar de 1976, inclusive hasta las fuerzas provinciales, pasaron a depender todas del ejército. Excepto en Paraná, que pasaron a depender de la aeronáutica, ¿no? Claro.
Bueno, al pasar a depender todo el ejército nadie podía hacer nada sin pedir permiso al ejército. Claro. Por eso lo que pasó fue esta interna, digámosla, entre Schirmer y la federal. Claro. Porque Ahora, ¿vos me decís que Schirmer va a declarar o puede declarar? pudo, falleció, Claro, sí, exactamente. no pudo venir, pero quería venir, sí, él quería venir. Quería venir a declarar para justamente demostrar cómo era el modo operandi este que digo yo, que cuando las Fuerzas Armadas se hicieron cargo en el año 1976, cómo era la cadena de mando. Claro, y la cadena de mando era el responsable, era él, pero hacia abajo, claro, ¿me entendés? Era él, pero y él arreglaba con el jefe de la policía, claro, con Genuario, que era el jefe de la prefectura, ¿me entendés? Pero llegaste hasta tal punto, ¿no? Que, pues te digo, eran otras épocas y no todo. Por eso dice hay que la reconciliación con las Fuerzas Armadas. Y yo digo que yo con las Fuerzas Armadas no me tengo que reconciliar porque no tengo nada. Lo que no me voy a reconciliar, quiero memoria, verdad y justicia, son con los asesinos que estuvieron en las Fuerzas Armadas. Pero con eso no. Si en esa época yo tenía amigos, yo iba al ejército, conocí la pileta, salí el día de la recepción, a pesar de haber estado preso, yo salgo en el año 76 a la recepción con la hija del jefe de la prefectura. Pues para que te des cuenta, a ver cómo puede ser que fue preso político, lo liberan y después sale en la recepción. Hola. Sí, sí, te escucho, te escucho. Sale en la recepción con la hija de Genuario, que era el jefe de... Y bueno, sí, se podía dar, porque es hombre que manejaba la fuerza desde el punto de vista institucional, que por supuesto avalaron el golpe de Estado, pero en nuestra ciudad no avalaban la represión, que son dos cosas totalmente distintas. ¿Sí? Y eso lo podemos sentar y discutir, que el que está mal, que es ilegal, que corresponde que no tengan más cargos públicos, todos aquellos que hicieron el golpe y que participaron de la dictadura, me parece bien. Claro. Pero hay varios estrados. El plan económico usurpador de Martínez de O, Macri y demás. Por el otro lado tenés la alta represión, desaparición de personas, de los asesinos que compraron las distintas fuerzas, y después tenés aquellos, obviamente, militares que siguieron, ¿no es cierto? No, siguieron con su función y no estuvieron comprometidos para nada. Exacto, lo que vos me estás contando habla de la estructura nazi que imperó en ese momento, donde había un poder formal, un tipo designado, etcétera, etcétera, y por otro lado venían las SS a hacer el trabajo que el otro no le quería dejar hacer. Y muchas Pero veces sí, en septiembre de 1976 lo trasladan a Rosario ya a Schindler y ahí nomás le dan la baja. Él no puede pasar más que ese cargo. O sea, antes de darle la baja creo que le dan un cargo más y lo sacan porque le molestaba. Le molestaba porque obviamente no confesaba lo que vos decís, la ideología del fascismo, que era lo que tenían estos tipos, que venían a implementar un proceso, que era justamente, esto entraba con represión, ese plan económico de Martínez de O y de la Embajada de Estados Unidos entraba con represión, no entraba de otra forma. Y más en un país como la Argentina, que no es un pueblo fácil, ¿no? Exacto. Roque, bueno, muchas gracias por tu testimonio. Mañana comienza el juicio contra este personaje de Mazzaferri. Sí, mañana a las 10:30 de la mañana, por lo menos de la citación que tenemos a esa hora, que posiblemente es un poco más tarde, porque primero está toda la presentación, y mañana declara Román y declaro yo. Y pasado mañana declara el Cacu Romero, recada Balducier, y declara Cacu Romero. Y bueno, los otros no los tengo todavía en la cabeza, pero creo que son alrededor de 20, 25. Y Allerosa de Gualeguaychú. Entonces son, claro, el hermano del actual diputado. Eso también que tuvo presa ahí. Esas son las declaraciones de esta semana. Las declaratorias de esta semana. Así que yo le calculo va a ser un juicio corto, le calculo que un mes y algo eso termina, porque la mayoría también de las declaraciones ya están hechas en el juicio anterior, que este señor estaba prófugo, ¿no? Sí, ya hay declaraciones hechas al respecto. Y bueno, esperemos que esto sirva,
Que no, que digo que este hombre estuvo prófugo, por lo tanto, mucho de la... Sí, también tiene, no sé, tiene de otras cuestiones allá por Salta que tienen que ver con la droga, tiene cuestiones Sí. en la provincia de Buenos Aires con Piratas del Asfalto, medio como que la misma fuerza también ¿cómo es? Le abandonó, entre comillas. O sea, no es un hombre, inclusive nosotros no sabíamos si se han mandado o no, pero nos mandaron, a nosotros nos llamaron a Marita Gachope, la llamaron de una delegación, me acuerdo de la Policía Federal, si es de Junín, por ahí, donde querían venir a declarar suboficiales de la Federal que fueron maltratados y cañados por el señor este. Mirá. Así que inclusive hombres de la Policía Federal que estaban en contra de él. Así que bueno, vamos a ver porque también hay, creo que son como 10 o 12 efectivos retirados de la Federal que van a declarar y ninguno obviamente a favor de él. Roque, muchas gracias y bueno, Muy bien. Que pase rápido este trago. Así es. Un abrazo y muchas gracias. Hasta luego. Roque Minata, uno de los torturados por este Mazzaferri, que luego de estar 4 años prófugo finalmente fue aprehendido y mañana tendrá su oportunidad, la misma oportunidad que no le dio a quienes él torturó, la va a tener mañana él para poder defenderse.